y una cosa ahí que no funciona y que tú no puedes solucionar. Que igualmente pasaba con las programaciones. Yo no podía cumplir mi programación anual de ediciones, porque los libros de Monte Ávila entraban en una cola de producción y yo no sabía en qué momento iba a salir. Entonces, un libro que yo había pautado a lo mejor para que saliera en un año, salía en realidad un año o 2 años después. Entonces, claro, esas son cosas que van socavando pues la relación entre autor e ilustrador. Y claro, creo que es diferentísimo nuestro medio, ¿verdad? Y lamentablemente creo que en los últimos años más bien se ha agravado porque la posición del Estado es no pagar derecho de autor. Así es. Es el copyright libre, es no sé qué cosa, y de eso se han agarrado algunos editores para pagar menos, para no pagarle a los autores, para pagarles una sola vez y olvídate, y el libro lo siguen no sé cuántos miles de veces y entonces es complicado. Otra cosa que comentaste, bueno, me hizo pensar en... Hay una cosa un poco antipática de Cortázar que hablaba de... Antipática hoy desde la corrección política de hoy, una sensata corrección política, hablando del lector macho y lector hembra, ¿no? La idea del lector proactivo, o sea, como lo ponía el lector macho, es el lector que propone, que el lector que imagina, que construye, y el lector hembra, el lector que se queda con la historia y con lo que le están dando, ¿no? Por supuesto, desde la crítica contemporánea las etiquetas son fatales. Sí, sí. pero bueno, eso lo hizo... La feminista lo quemaría, lo que le provocaría quemarlo vivo. Pero tú estabas hablando justamente de la diferencia cuando la pregunta anterior y por lo que estabas hablando ahora de las habilidades del editor. Decías, el editor propone, esto no me gusta, esto lo tienes que cambiar, esto lo tienes que hacer así. Es decir, es el que ve algo y ve además todas las posibilidades y propone y construye un nuevo texto también. O sea, a pesar de que él no escribe, propone. O sea, es una lectura verdaderamente activa. O sea, esa es quizá la mayor virtud que debe tener el editor, dirías tú. Sí, sí, y creativo. O sea, yo creo que, por supuesto, todos los editores son creativos en alguna medida, pero creo que en el área del libro infantil, mucho más. O sea, no me acuerdo ahorita quién fue que dijo que editar un libro para niños era una aventura creativa. Ahorita no me acuerdo quién lo, pero lo citan mucho por ahí, pues. Y entonces es eso, porque muchas veces tú no sabes realmente cuál va a ser el resultado final. O sea, tienes una idea, ¿verdad? Puedes visualizar ciertas cosas, o puedes decir, bueno, quiero poner un énfasis en este libro que sea un énfasis realmente humorístico. Yo quiero que tenga una atmósfera, este libro que tenga una atmósfera, ¿verdad? Que sea un libro, bueno, con una cierta oscuridad, ¿entiendes? Pero no sabes realmente para dónde va a ir y eso se va desarrollando con un equipo de personas. Estás trabajando 3, 4 personas, por lo menos mínimo un diseñador, un ilustrador, un autor. Puede ser que el autor sea el mismo ilustrador, pero son 3, 4, 2, 3 personas, ¿no? Y a veces tienes que tomar en cuenta también lo del impresor, porque de pronto hay una propuesta que tú tienes que ir a consultarle a la impresión, mire, ¿realmente tú crees que esto se lo vamos a poder hacer? Entonces, es un trabajo en equipo, es muy interesante. A mí realmente que me encanta porque es eso, cada libro es como distinto, ¿no? Entonces... Ahora con la tecnología... No te aburre. Claro. No te aburre. No tienes tiempo de aburrirte. Claro, es verdad que sí, que cada libro requiere... Bueno, también hay editoriales, porque hay editoriales que hacen libros como Chorizo. Como Chorizo, por supuesto. Sí, pero no es tu caso, pues, sí, no es sí. tu caso. Si se habla mucho ahora de que los editores pudieran desaparecer, porque hay las herramientas para que la gente pueda editarse a sí misma, es decir, está internet, hay cómo diseñar el libro, ya no se necesita una infraestructura, ya digamos hay distintas cosas, está el libro digital, hay tantas cosas que nos llaman la posibilidad de que un autor decida, mira, yo mismo me edito, pues, ¿no? Yo mismo me... ¿Qué crees tú que perderíamos en ese mundo de la autoedición? O sea, obviamente que podríamos ganar algunas cosas. ¿Qué ves tú que perdemos? Sí, yo no sé, porque realmente se da el caso, y lo hemos visto, en el libro para niños se ve casos, por ejemplo, en donde se han unido un ilustrador y un autor, o un ilustrautor, como se dice ahora, con un diseñador, y han hecho su libro sin editor. O sea, ellos han fungido de editores. Y perfectamente también lo pueden hacer, porque si son personas que conocen bien ese mundo, ¿verdad? Y están formadas en ese mundo, pues lo pueden hacer. Pero yo creo que ya armar un catálogo, o sea,
¿verdad? Armar un catálogo como que requiere de otras cosas, porque esos son como casos como independientes, ¿verdad? Pero, o sea, tener una visión como a largo plazo, ¿verdad? De una editorial, qué es lo que tú quieres proyectar a través de esa editorial, a través de tus colecciones. Eso lo tiene un editor, o sea, lo da un editor, pues, ¿no? ¿Qué dirías tú con respecto a lo de las colecciones? Ahí, o sea, uno de los consejos que dan algunos editores: no puedes tener una editorial sin colecciones. Otros dicen, bueno, pero las colecciones a veces son una camisa de fuerza. ¿Qué piensas tú, por ejemplo, de una editorial en donde no haya colecciones, sino cada libro es único? ¿O qué valor le das tú a las colecciones? O sea, ¿cómo lo ves? No, yo pienso que si tú te estás pensando a largo plazo, tienes que tener colecciones por varios motivos, ¿no? Primero porque, o sea, creo que puedes avanzar más en lo que llama la gente por ahí posicionamiento de tu marca, de tu marca. Ajá. Y el reconocimiento de tus productos, pues, realmente es así. Y la difusión y el reconocimiento de tu producto, y porque realmente también puedes producir más rápido. O sea, y ahí entonces hay una economía en cuanto a recursos, en cuanto a tiempo, ¿verdad? Que si tú haces un libro y un libro, un libro. Sí. Entonces, es mucho más eficaz, me parece a mí, tener colecciones. Ahora, hacerlas lo más atractivas posible, ¿verdad? Para que entonces no se te convierta en eso, una camisa de fuerza. Además que pienso que también el lector, él necesita una orientación. O sea, realmente tú cuando tienes un catálogo que lo organizas, puedes organizarlo a lo mejor en el área del libro para niños, tú lo puedes organizar por temas, lo puedes organizar por edades, ¿verdad? O por lo menos unas franjas de nivel de lectores, porque no vamos a decir que son edades, son niveles de lectores, para los más pequeños, para los que ya saben leer, para los que están aprendiendo a leer, para los lectores más atrevidos. O sea, tú puedes poner unas franjas que sea como orientadora. Entonces, por ejemplo, en el área del libro infantil yo creo que todavía esa orientación se necesita más a veces, ¿verdad? Los mismos docentes, los mismos padres andan buscando como esa orientación. Entonces, a mí me parece que es necesario lo de las colecciones. Y claro, si tú lo ves a corto plazo es muy lindo, o sea, tener libros así diferentes, pero a largo plazo también se hace inmanejable tu catálogo. Claro. O sea... Bueno, ya algo de esto nos comentaste, pero ¿cómo es el trabajo con autores e ilustradores? ¿Y qué habilidad debe tener el editor para el trabajo con esto? Porque, bueno, en el otro es la habilidad del trato personal del autor del editor con el autor, pero es que aquí este triángulo, además autor, ilustrador, ya comienza a ser el director, o sea, diseñador, o incluso el director de arte, y comienzan a ser distintas voces las que opinan sobre el mismo proyecto, y cada uno se siente con una autoridad distinta. ¿Qué dirías? ¿Cómo es ese proceso y qué habilidad es la que tiene que tener el editor, que en principio es el que coordina esto, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que hay una cuestión de respeto fundamental, ¿no? Que a mí, o sea, eso, saber manejar y saber decir las cosas con cierta sutileza. Yo muchas veces digo, mira, a mí me gusta, de esto que me está presentando, me gusta esto y esto. O sea, es lo primero que les digo, pero no me gusta esto y esto. Entonces, ¿por qué? Porque pienso que, no sé, que el énfasis que tenemos que poner en este proyecto es de tal manera. Entonces, bueno, hay una argumentación, pues. Y bueno, me ha tocado trabajar sin director de arte muchas veces. Y yo tengo que asumirlo de director de arte, porque aquí todavía no se ha entendido muy bien la necesidad del director de arte. O sea, Ediciones Icaré sí lo tiene muy claro, desde el principio lo ha tenido muy claro. Pero, por ejemplo, en Monte Ávila, que de casualidad estaba yo no podía pedir un director de arte, ¿verdad? Y luego cuando empecé a trabajar en Plaico, tampoco al principio tenía director de arte. Realmente pude tener un director de arte como a los 2 años, ¿no? Al año, a los 2 años. Entonces, es difícil porque muchas veces te dicen, bueno, pero ella no es diseñadora, ella no es ilustradora. ¿Okay? Entonces tú tienes que demostrar que realmente, aunque tú no seas ilustrador ni seas diseñador, bueno, tienes un acercamiento hacia el libro infantil que te hace, o sea, tener cierta visión acerca de eso, ¿verdad? Entonces, bueno, y no digo que o sea, todos los libros que he hecho no han sido buenos, porque he tenido
fracasos, o sea, y sé por qué los he tenido, o sea, después he analizado mis fracasos independientemente de libros y bueno, sí creo que es fundamental tener un director de arte en una buena editorial infantil, eso es una cosa así, porque siempre cuando lo he tenido, por supuesto, ha sido un mayor apoyo. ¿Qué debe tener un proyecto editorial? Alguien que te llega con algo, mira, yo quiero hacer esto, para que tú digas, oye, esto hay que hacerlo, esto tiene que estar no, publicado y tengo que ser yo el que publique esto, ¿no? O sea que hay algo... Sí, bueno, lo que pasa es que creo que es diferente para cada editorial o para cada catálogo. ¿Qué te digo? Uno tiene como unos lineamientos para armar para desarrollar su catálogo. Te pongo el ejemplo de Monte Ávila. Cuando se decidió hacerlo de Monte Ávila, a mí en realidad me llamaron, ya ellos tenían incluso un título de la colección, que llamaron Primera Dimensión, que a mí nunca me gustó ese título. Me parece como una cosa de ciencia ficción, pero bueno, ya ellos tenían su nombre, ¿verdad? Pero sí, empecé a trabajar con Rafael los lineamientos que íbamos a tener en la colección. Entonces, claro, se había intentado alguna vez hacer algo en Monte Ávila, que no sé si tú tenías conocimiento de eso, pero se hizo una vez una historieta de Andrés Bello, sobre la vida de Andrés Bello. ¿Eso nunca lo viste? Nunca lo vi. Y se hizo una vez un libro de poemas que se llama Una cebolla en la olla, que eran poemas de Flor Rofe de Esteves. No estaba nada mal, la verdad es que para hacer una primera edición no estaba mal. Pero por supuesto, yo lo primero que hice fue, bueno, Rafael, yo te voy a presentar unas líneas, ¿verdad?, editoriales. Entonces, lo primero era editar autores venezolanos, ¿okay? Entonces, editar literatura para niños venezolana, que los libros no fueran muy costosos, por lo que de una vez ya sabíamos que no íbamos a hacer libro tapadura, tipo álbum, claro. No íbamos a hacer tapaduras, sino tratar de aprovechar algunos textos que hubiera en Monte Ávila que se pudieran rescatar, fundamentalmente eso. Más adelante trataríamos de hacer autores latinoamericanos, pero en realidad esa era la... Entonces, claro, en ese caso, tú te ciñes un poco a esos lineamientos, claro, ¿no?, que te están... Entonces, a lo mejor si a mí me hubieran traído un autor latinoamericano muy importante, en ese momento yo hubiera dicho, no puedo. O sea, en cambio, por ejemplo, con Plaico Editores, que era una editorial privada, lo primero que este señor lo tenía muy claro es que él quería vender, pero no quería vender aquí en Venezuela, él quería vender en Latinoamérica y en España y en otras partes, ¿verdad?, en Estados Unidos. El libro para los niños en español en Estados Unidos, entonces vamos a hacer un libro que tenga mucha calidad, que sean de calidad. Entonces, bueno, vamos a hacer tapa dura, vamos a hacer libros ilustrados, vamos a hacer libros tipo álbum, etcétera, etcétera. Y no solamente literatura, sino vamos a hacer libros informativos. Entonces, por eso fue desarrollando mi catálogo, o sea, ese catálogo que en realidad fue el tiempo que pude trabajar más en literatura para niños, y que tuve mucha libertad, sobre todo los primeros años, para hacer lo que yo quisiera. La editorial no era mía, pero yo hacía lo que yo quería, el señor ponía la plata y yo hacía lo que yo quería. Entonces, claro, dependiendo de eso, si son proyectos que están insertados en una editorial y si cabe en ese catálogo, ¿verdad? Eso, pero cuando uno está trabajando independientemente, bueno, yo creo que de todas maneras siempre hay cosas que lo convencen a uno, por supuesto. Uno habla de calidad literaria, calidad gráfica, ¿verdad?, o una buena idea, porque a veces no te están mostrando sino una idea nada más. Pero entonces, bueno, yo creo que uno está muy cerca. Por ahí decía que si los autores de libros para niños tenían muy presente, y yo creo que también los editores lo tenemos, la infancia, eso por una parte, ¿no? Y también hay un conocimiento del público infantil, de qué es lo que más les gusta o no les gusta. Tú de pronto, bueno, hay libros que son libros de cabecera mío, hay uno que es de un norteamericano, ¿dónde está? Y tú crees que ahorita me acuerdo el nombre, porque ya me está dando un poco Alzheimer,